特别是这个现在是这个年尾的时候，是圣诞节的时候，跟大家在一起庆祝圣诞节。Bueno, hermanos, bueno, estoy muy contento de poder volver aquí a estar con todos ustedes, sobre todo en este mes tan especial de diciembre. 所以希望呢，我们可以有机会在圣诞节的时候有机会一起聚餐，对不对？ Entonces, de verdad que espero que poder compartir mucho más tiempo con todos vosotros, sobre todo en la comida. 然后好，就先讲聚餐再说。Ok, de momento vamos a dejarlo en la 不 comida. 过我们刚刚开始的时候呢，我觉得这个没有叫大家站立，互相的问安。Bueno, ahora mismo nos hemos levantado, no nos hemos saludado, ¿no? 我们现大家一起起来。 Venga, por favor, nos 稍微走 levantamos, 动一点，跟旁 nos 边的人 levantamos, saludamos a los hermanos. 至少5个人呢，5 Por 个。 lo menos saludad a 5 personas, a 5 personas. 神祝福你们。 Que Dios os bendiga.其实这边前面还有一些位置，你们可以坐在 Aquí 前 hay 面。 unos sitios todavía, sí, aquí hay huecos, por favor. 鼓励你们都找一个位置坐哦， Sentaos. 因为今天的这个信息也许会很长哦， Hoy quizá la prédica sea un poco larga. 所以说今天呢要跟大家分享一个信息呢，是叫做神的主权。 Entonces quisiera compartir con vosotros hoy el mensaje llamado La soberanía de 其实 Dios. 呢，这一整个月，我跟你们要分享4个信息，那4个信息呢是属于一个系列的。 Entonces voy a compartir con todos vosotros 4 predicas, por lo que es una serie de predicas. 那这个系列呢其实是来自于主导文。 Y esta serie de predicas viene del Padre Nuestro. 我晓得我们聚会的时候就结束的时候，我们都要在朗诵这个主导文。 Porque sé que después de los cultos, cuando terminamos, siempre leemos juntos el Padre Nuestro. 那主导文的一开始说我们天上的父，对。 Empezamos como Padre Nuestro que estás en el cielo. 然后下面呢有7句。 Y acto seguido tienes 7 versículos más. 那7句呢，其实7句呢代表7个主题。 Entonces estos 7 versículos representan a 7第一句是 mensajes. 讲什么？ Y la primera que es, 愿人都尊你的名为圣， que tu nombre sea. 这就是今天的主题，神的主权。 Entonces hoy es el mensaje la soberanía de Dios. 那下个主日我们讲第2句话，第2句话是愿你的国降临， Entonces el siguiente domingo hablaremos sobre que venga tu reino, 那就是讲到神的国度。 que habla pues del reino de 然后 Dios. 第3句是什么？ La tercera, 第3句是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. 我们就会讲到神的旨意。 Entonces hablamos de la voluntad de 然 Dios. 后第4句，今日的饮食，今日赐给我。 Danos hoy el pan de cada día, 那我们会讲到神的供应。 la provisión de Dios. 然后呢，还有其他3句呢， Y los demás 3 versículos. 我就不在了，那就也许下一次。什么时候回来 Entonces como ya no estaré, lo dejaremos para la próxima vez. 讲到这个神的饶恕， Hablamos del perdón de 讲 Dios, 到神的带领， hablamos de la guía 然 de 后最后 Dios 就是神的荣耀。 y la gloria de Dios. 所以今天我要跟你们讲这个神的主题，这是神的主权。 Entonces hoy voy a compartir con vosotros la soberanía de Dios. 那讲到神的主权的时候呢，首先我就想到我当年信主的时候。 Y la verdad que me recuerdo cuando yo acepté a Cristo. 那信主的时候，我那时候去念大学1年级的时候，心里面其实是蛮孤单的，其实压力很大。 Era el primer año en la universidad, estaba muy solo, tenía mucha presión. 因为压力很大呢，所以说心里面一直都是闷闷不乐的，总是觉得很大的压力。 Y por la presión que yo tenía, pues estaba muy descontento la mayoría del tiempo. 我们这个可以放一个影片。 Oh, sorry. 这个是我去的学校。 Ah, este es mi 然 universidad. 后这个压力很大呢，但是呢，在同样的时间呢，在我的宿舍里面呢，碰到一些弟兄一些同学，那他们都是信耶稣的。 Pero al mismo tiempo tenía un grupo pues, de compañeros que eran cristianos. 那发现他们其实心里面很快乐。
Y yo pues me daba cuenta de que ellos siempre estaban como muy felices. 邀请我去跟他们一起去打篮球去玩。 Y me invitaban siempre pues, a jugar a baloncesto con ellos, juntarme con 那我 ellos. 心里面就很向往跟他们在一起。 Entonces mi corazón pues como que me sentía atraído por 那个 ellos 时 de 候 alguna 因为 manera. 不认识这个耶稣嘛，不认识这个基督教，所以就开 Estaba- 始问，他们就跟我分享这个信耶稣。 Estaba solo, no conocía a Dios, entonces yo empezaba a hacerles preguntas sobre Dios. 然后就这样子慢慢的就相信。 Y poco a poco pues empecé a creer. 那所以现在回想的时候呢，我知道我信耶稣的时候，是因为我心里面有一种渴望，或者是感觉到说有一个需要。 Entonces reconozco cuando yo acepté a Cristo en mi vida porque yo reconocí que tenía me faltaba algo, tenía un vacío en mi corazón. 那这个需要呢，这个渴望就得到满足。 Entonces, y esta necesidad fue suplida. 那后来呢？其实今天假如说问你们的话，就是在我们中间，假如说信耶稣的话呢，我想大部分的人，我们信耶稣的原因是什么？是因为都是有一种渴望，一种需要得到满足，对不对？ Entonces, de verdad, si os pregunto a la mayoría de vosotros, seguro que me contestaréis lo mismo, es que teníamos una necesidad, pero que ha sido cubierta con Jesucristo. 这个就是我们所谓的这个我们人感受到的一种需要， Entonces, esto es 得到满足。 un sentimiento que como humanos ha sido suplida por Jesucristo. 那其实呢，我们传福音的时候，这个是一个很重要的一个策略，就是当我们传福音的时候，我们会跟人家讲说，你心中的需要，你心中的问题，只有耶稣基督可以回答，只有耶稣基督可以满足你。 Entonces, cuando predicamos el Evangelio, esto es una estrategia muy útil, porque cuando preguntas a las personas qué necesidades tienes en tu corazón, pues todas ellas serán suplidas por Jesucristo. 的确，假如说你自己想一下，你的感受，你感受到的需要的时候呢，耶稣基督会按照你的需要来回答，来满足你。 Porque si recuerdas en tu caminar con Cristo, todas tus necesidades han sido cumplidas en Él, 这个是一个 satisfechas en Él. 这是一个我们说是一个传福音的策略，但是慢慢的话，发现了很多教会呢，其实他们办教会也是朝了这个相同的方向，就是按照人的这种感受的需要来满足这人的感受的需要。 Entonces, muchas veces, acabo de decir que es una estrategia para predicar el Evangelio, pero muchas iglesias también usan esta estrategia para suplir las necesidades de las personas que vienen a ella. 所以在教会里面，很多时候我们有为你祷告，你有什么需要为你祷告，或者是他们来教会是因为教会的这儿童节目很好，所以说他们就带着小孩子来参加。 Porque a lo mejor vienes con una necesidad y podemos orar por ti, o dices, bueno, es que tiene una escuela dominical increíble, por eso traigo a mis hijos. 其实这个也是很重要的。 Es muy importante, 也是 claro. 很重要，而且也是正确的一个 Y 一 es, 种 y 一个 es 策略。 correcto, es correcto. 但是慢慢的，这种想法呢被扭曲了。 Pero poquito a poquito este tipo de pensamientos son 被扭 distorsionados. 曲是什么？就是他们以为慢慢很多基督徒，也许在我们中间有人这种想法，就是说我们信耶稣的目的是因为耶稣可以满足我的需要。 Claro, poquito a poco se distorsiona. ¿Por qué? Porque pensamos que yo creo en Jesús para que Él supla mis necesidades. 然后这个基督教的这个整个信仰的目的，就是为了能够满足我的需要。 Y todo el cristianismo se resume en para suplir mis necesidades. 这个就是属于我们今天所谓的消费者主义的信仰。 Y es como un sentimiento de consumismo. 那这个是一个扭曲的信仰。 Y esto es distorsionado, está distorsionado, está 因 mal. 为这样子来的，这样子慢慢这样这种发展下来的话呢，我们看耶稣基督，我会看这个神是什么？ Porque cuando sigamos por ese camino equivocado, ¿Dios en qué se convierte? 我们看神就好像圣诞节的圣诞老公公， Se convierte en Papá Noel de 圣诞 Navidad. 老公公，耶稣神的目的就是给我礼物，让我觉得 Claro, 很 Dios, 好受。 dame regalos para hacerme sentir bien. 所以很多人就有这种扭曲的感觉，就是说我今天信耶稣的目的，或者是信神的目的，就是神要来满足我。 Entonces esa distorsión nos trae a pensar y a creer que Dios tiene que satisfacer todas mis necesidades. 也许在我们中间有人有这种想法， Y quizá haya personas entre nosotros que piensan así. 我知道在外面很多基督徒有这种想法。 Yo sé que fuera hay muchos cristianos 无 que 论是 piensan 今 así. 天是在西班牙也好，在国内也好，在台湾也好，或者是在美国也好， Da igual que sea en 很多 España, en 基督徒 China, en Taiwán, en Estados Unidos, muchos piensan así. 然后在这中间，我们就讲到神的主权， Pero aquí viene la soberanía de Dios. 神的主权到哪里去了？ ¿Dónde está la soberanía de Dios? 所以今天我要重新的再跟大家分享，
Entonces, por eso quiero compartir con 很重要的主 vosotros 题就是上帝的主权或是神的主权。 un tema muy importante, ¿no? La soberanía de Dios. 这边这段经文讲得很清楚，他说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的，必须信有神，而且信他赏赐那寻求他的人。” Como dice claramente aquí en este pasaje, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. 神的主权是我们信仰的中心。 La soberanía de Dios es nuestro núcleo, nuestro centro. 这边讲得很清楚。首先，我们发现这位神是跟人是有互动的，对不对？ Primero vemos que Dios tiene una relación con los seres humanos. 然后他在这个神与人这个互动的中间呢，这个神是赏赐那寻求他的人。 Y entonces, y en esta relación que tenemos, Dios nos da en su soberanía lo que nos necesitamos, 赏赐是他决定的。 porque es su decisión el darnos. 哎，这个是这段经文。那我们今天就看我们今天主要看的经文， Entonces 就是在 este es el- 马太福音这个第几章啊？ El pasaje central se encuentra en Mateo 20, 马太福音第20章第1节到第16节。 del 1 al 16. 那这一段经文呢，其实是很长，16节经文。 Es muy 为 largo 了节省时间呢，所以说我们念一下，然后念了以后，然后到后来我们就不要再回来再提了，好不好？就是让我们这样念的时候，让我们就晓得这个故事。 Ok, vamos a leerlo rápidamente pues para saber esta historia, pero luego no vamos a repetirla. 然后在念以前呢，我首先要跟大家这个道歉的。 Bueno, primero, antes de leer, quiero pediros 刚刚我 disculpas. 们这个叶丹姐念的经文，我发现她有一点结结巴巴的，对不对？那结结巴巴的原因是什么？因为是繁体字。我就说我们为什么用繁体字？当初我们用繁体字是因为是我喜欢用繁体字，但是我觉得你们要念的话，应该是简体字比较顺，对不对？就是说今天还是用繁体字，所以说对不起啊，下一次我们就用。 Ok. 希望下一次用 La 简体 costumbre, espero que no. Bueno, pedido disculpas porque hemos usado el chino tradicional en vez de el simplificado. OK， 那我们就一起来读这段经文，好吧？用中文，先用中文，然后用西语。OK， 好，我们一起来。你们可以念的就念，可以念繁体字一起念。OK， 好，来，天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定1天1钱银子，就打发他们进葡萄园去。又在见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了。约在午正和申初又出去，也是这样行。约在又出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”约在又出雇来的人来了，个人得了1钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得1钱。他们得了，就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了1小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是1钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”
Leemos juntos Mateo 20 del 1 al 16. Dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo a mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraron nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a otros en mi viñedo. Aquella noche él le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. 好，谢谢。念得太快了，我根本读都跟不上。好，这一段经文呢，是耶稣他是用一个比喻来教导他旁边的这些群众。 Entonces Jesús usó este pasaje pues, en modo de parábola para enseñar a la gente que tenía 如果你 alrededor. 看这个上下文的时候，你就晓得，在这个时候呢，大家的这个跟着这个耶稣的人呢，就是有一个，大家都有一个想法，或者是一个想要知道天国到底是怎么样的。 Ajá, sí. 所以这段经文呢，是耶稣就是用这个比喻来解释天国是怎么样的。 Entonces, si conocéis este pasaje, pues el anterior y el posterior, tenéis que saber que las personas que estaban rodeando a Jesús, siguiendo a Jesús, tenían una pregunta todos en la cabeza. ¿Qué era? ¿Cómo era el reino de Dios? 那在这里面，你可以发现，就是说最重要的，耶稣要跟大家分享的是，就是这个原主。这原主当然我们晓得，他是这耶稣用这个原主来比喻上帝，比喻神。所以就是看到说，这个原主或是神是怎么样的。 Entonces todos sabemos que Jesús quiso presentar quién era el propietario dentro de esta parábola. ¿Quién es el propietario? Dios mismo. 所以今天我们是看到，就是讲到这个神的主权，这个原主在这个教导里面，他所做的事情。 Y de nuevo, volvemos a la soberanía de Dios. Vamos a ver qué quería hacer Dios. 所以首先我们看到这个原主他所做的事情，就是一切都是由他主动来决定的，是不是？ Lo primero de todo es que todo lo que hacía el propietario era por decisión propia. 他决定到外面去找工人， Él decidió salir y a buscar a los 他决定什么 trabajadores. 时候去找工人， Decidió cuándo ir a buscar a esos 然后找了 trabajadores 请了多少工人， y cuántos trabajadores quiso contratar. 然后请这工人的时候决定给他们多少工资 Y，también decidió cuánto pagarles. 所以这全部从头到尾，一切都是由原主来决定的。 Entonces, de principio a final, siempre todo fue decidido por el mismo propietario. 所以讲到这里的时候，首先我们要知道什么是神的主权。 Entonces, tenemos que saber qué es la soberanía de Dios. 神的主权，首先第一就是他一定是主动的。 Entonces, lo primero de todo es que Dios seguro que es el que toma la iniciativa. 主权的基本的定义就是主动。 ¿Qué significa eso? Tomar iniciativa. 那我们刚刚看到他出去找的工人，他所做的一切事情，就好像这段经文，在这个主动里面呢，神跟我们人的关系是，他主动来找我们。 Y es como con nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Él, Él tomó esa iniciativa para buscarnos a 千万记 nosotros. 住，我们信耶稣不是我们找到神， Acordaros, 是神找到我们， no es que nosotros encontrásemos a Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros. 或者是你说神允许我们找到他。 O que, bueno, Dios se mostró a nosotros, mejor dicho. 所以以西结第34章11节，他这边说：“主耶和华如此说，看哪，我必亲自寻找我的羊，
将他们寻见。 Por lo que el primer pasaje en Ezequiel 34:11 dice, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. 那相同的，约翰福音3章16节是怎么说？我们都会背的。 De igual manera en Juan 3:16, 这 ¿qué 神 dice? 爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他一切信他的不至灭亡，反得永生。这里面神的主动是什么？神主动决定我们怎么样得救。 Igualmente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tomó esa iniciativa de cómo 只有 salvarnos 借着耶稣基督， a través de 就是 Jesucristo. 好像这些园主请这些工人进来，只能够经过园主告诉这工人应该从哪一个门进来，才算是进到这门。你不能够翻墙进这个园子，对不 Es 对？ como este propietario, él tiene que decirnos por qué puerta entrar a su viñedo, no podemos saltar el muro. 耶稣基督或者是上帝，在我们的拯救里面，他是有完全的主权，他主动来找我们，他主动来决定我们应该怎么样得救。 Por lo que Dios es totalmente soberano en nuestra salvación. Él decidió a quién salvar y cómo salvarnos. 那既然是这个样子的话呢，他在我们的拯救上面他有主权，那在我们的生命里面，他也是一样要有主权。 Entonces, al ser nuestro soberano en nuestra salvación, igualmente tiene su soberanía sobre nuestras vidas. 耶稣他跟这些法利赛人他这样讲，他说：“你们为什么称我是主啊主啊，但是却不遵守我的道呢？” Por eso Jesús dijo a los fariseos, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? 所以他讲这句话的意思就很明显的，他有这个期望。今天假如说我们称耶稣是主啊主啊的话，他的期望是我们要遵行他的话。 Por lo que igualmente, si hoy llamamos a nuestro Señor, 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 Él espera que obedezcamos sus palabras. 遵行神的话是什么？ ¿Qué significa obedecer sus palabras? 就是跟随耶稣基督的。 Y es seguir a Jesús. 你晓得这个基督徒这个意思是什么意思吗？我们是很多人说我是基督徒，基督徒是什么意思？ ¿Qué significa ser 问你们 cristiano? 考你们，基督徒 Venga. 是什么意思？ ¿Qué significa ser cristiano? 我想很多人第一个反应说，因为我是信耶稣的， Primeramente diríamos, bueno, pues Pero creo en ahora sí que Jesús, es- ¿no? 信 ¿Sí? 耶稣的， Veo, tú me chuzo. 大家都不敢举手。OK，的确要是信耶稣，没有。 Sí, venga. 他们晓得我在那边考他们的意思， 是我要找他们的麻烦，对不对？但是的确信耶稣的， Sí, 但是 creemos 信 en 耶稣的 Jesús. 不够， Pero no solo es creer en Jesús. 的确信耶稣的不够。为什么？ ¿Por qué? 因为圣经里面讲得很清楚，魔鬼也信耶稣啊。 Porque en la Biblia dice claramente, el diablo también cree en Jesús. 但是你会不会说魔鬼是基督徒？ Pero tú dirías que el diablo también es cristiano. 魔鬼不是基督徒， No. 所以信耶稣不是单单这个基督徒的定义。 Por lo que cristiano no solo es creer en Jesús. 所以说，在中间，我们中间很多人，我常常听到，不是我们中间，而且是在外面，很多基督徒这样子跟我讲，他说：“哎呀，我的家人，或者是我的妈妈，或者是我的孩子，尤其是很多，就是尤其讲到这个孩子啊，我的女儿她也是信耶稣的，我的儿子他也是信耶稣的。” Por lo que yo he escuchado muchísima gente decir, no, mis padres o mis hijos también creen en Jesús. 我心里面就在想，他信耶稣到底是真正他是基督徒吗？ Y yo me pregunto de verdad, pero ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es 因 ser 为 un 基督徒 cristiano? 这个名字，基督徒这个名字来自于圣经，来自于这个使徒行传。这基督徒的名字，首先这个名字的意思是说，他们说是叫做称为是小基督。 Entonces, cristianos, este primer nombre aparece en Hechos y realmente lo que significa es pequeños Cristos. 小基督的意思是像基督的人， ¿Y qué significa? Que son personas que se parecen a Cristo 或者是跟随基督的人。 o seguidores de 所以真 Cristo. 正讲起来，基督徒是什么？基督徒是跟随耶稣基督、像耶稣基督的人。 Que son personas entonces que son cristianos, que siguen a Jesús y que obedecen su palabra, hacen lo que dice. 意思也就是说，这个耶稣基督或是神的主权是在他身上的，他 Entonces, 是 la 愿意 soberanía de 顺 Dios 从神的主权的。 Está en su vida, por lo que obedece lo que dice Jesús. 所以马太福音第16章24节就这样子讲说，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。” Por lo que en Mateo 16:24 dice claramente, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz y seguirme. 所以我们做耶稣我们做基督徒，
我 Por lo 们的 que 是要跟随耶稣基督，跟随耶稣基督是要我们要舍己背起我们的十字架来跟随耶稣基督。 Entonces, como seguidores de Cristo, si decimos que somos cristianos, tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir y coger nuestra cruz y seguirle. 这意思是什么？ ¿Qué significa esto? 意思就是说，我们每一个人，我们都有我们自己的想法，我们的想做的事情。 Todos tenemos nuestra manera de pensar, tenemos nuestros 但是 deseos. 跟随耶稣基督的意思就是说，我愿意把我自己的想法，我想做的事情，顺服在耶稣想要我做的事情下面。 Entonces, básicamente es como dejar mis deseos bajo la voluntad de Jesús. 你有梦想吗？你有计划吗？我们每个人 Tendrás 都有梦 sueños, 想 ¿no? Tendrás 计划 planes para tu 但是 vida. 我愿意把我的梦想放在耶稣基督他的计划下面。 Pero deseo dejar mis deseos y mis sueños bajo la voluntad de 我 Jesucristo. 们等一下会看到，这不表示这个梦想就不会实现。 Esto no quiere decir que abandonemos nuestros 最 sueños. 重要的是，我们先要有这个态度，我们愿意把我们的梦想放在耶稣基督或者神的梦想下，神的主权引导我。 Pero nuestra voluntad es muy importante, nuestra actitud es muy importante, el desear, dejar nuestros deseos bajo la soberanía de Dios. 下面有一个照片 ，OK， 这个照片， Foto. 这个照片是冰天雪地的一个照片。 Son, bueno, Villas Las Estrellas. 那这个地方呢，就叫做 Villas Las Estrellas。 Veis que es montaña cubierta de nieve. Villa Las Estrellas. Villas Estrellas， 这在哪里？ ¿Dónde está esto? 这在南极洲的一个小镇 ¿Nanji es el Polo Sur? No. ，Antarctica。 Sí, ¿no? Antarctica， Antártica. Antarctica， 呀，这是是叫南极洲嘛，是吧 Sí.？OK， 南极洲，它是一个小岛，这个岛上面的确是有人住的， Entonces es una isla muy pequeña, pero como veis hay 住在那边 habitantes. 大概有1000多2000个人。OK， 这个是真的一个地方啊。 Quizás son 2000 habitantes, 然后 no 住在 llega. 那里住在那里，一般他们做的事情都是做一些研究的工作，或者是旅游的工作。 Y la gente que vive allí, pues básicamente son investigadores o realmente 因为 son 这个名字你 habitantes de 看 ahí. 是西班牙语，所以说它是智利这个国家的，属于智利这个国家的一个岛。 Y se llama 一个 así 小 Villas 小 Las 镇 Estrellas porque es una isla. ¿Ah? Ah, de Perú. Chile. 积累。 Oh, Chile. 智利，OK， 这样。你想要搬去的话，你也可以去， Si queréis mudaros, podéis hacerlo. 但是它有一个条件， Pero hay un requisito. 你要住到那里去的话，你必须把你的阑尾炎给切掉。盲肠炎，盲肠啊，阑尾 Apéndice 不是阑尾炎， ¿No? 是阑 Dice 尾 que un requisito es cuando vives allí tienes que quitarte el apéndice. 对，为什么呢？ ¿Por qué? 因为你晓得这个盲肠或者是阑尾发炎的话，是有生命危险的紧急的事情。 Porque sabéis que si, bueno, tenéis apendicitis es peligroso, podéis morir. 然后住在那里的话，在最近的医院是500公里和500英里以外， Entonces, claro, el hospital más cercano se encuentra a más de 500 millas. 所以他的要求就是说，你要住到那里去，你必须把你的阑尾切掉，这样子的话就不会有这个生命，就是说这种紧急这个。 Tenéis que quitaros el apéndice si queréis vivir allí, pues para que no haya urgencia de ese tipo. 这个我们假如说你今天要住到那里去的话，你们都了解说啊，这是必须要做的，那我就把我的这个盲肠，我这个阑尾就切掉。 Entonces, claro, cuando entendemos este punto, que para vivir allí pues es imprescindible hacerlo, pues se hace, ¿no? 但是你晓不晓得，我们做基督徒也是差不多的。 Pero como cristianos, nuestra vida debería ser así 耶稣说 también. 你要做基督徒，你要跟从我，你就要来跟从我。 Jesús dice, si me quieres seguir, 所以 tienes que seguirme. 这个例子让我们晓得，这个神的主权的确在我们基督徒的生命里面是非常重要的。 Entonces, la soberanía de Dios en nuestras vidas es muy importante. 那就是讲到这个神的主权的时候，在我们生命里面，神的主权怎么样的彰显？ Entonces, ¿cómo podemos reflejar esa soberanía de Dios en nuestras vidas? 那彰显基本上有两个方面。 Podemos separarlo en dos puntos. 第一个方面就是所谓积极的、主动的，在这种神的主权在我们的生命里面应该怎么样的彰显？ Sería de una manera positiva, 那什么是 iniciativa. 积极的？我就记得，当我刚信主的时候，那时候是住在学校，住在学校里面没有车子，所以主日的时候要去上教会很困难的。 Entonces recuerdo cuando yo estudiaba, quería ir a la iglesia, no tenía coches para ir a la iglesia 要找人来接我， y 要 tenía 等 que buscar 等 a 车 alguien 子 que me recogiese o esperar el 然后 autobús. 到了教会聚完会以后，要等人，然后把我送回来。 E igual cuando terminaba el culto tenía que esperar a alguien que me llevase de nuevo a la facultad.
所以很多时候就不想去教会。 Entonces muchas veces pues decía, va, paso. 我觉得去，哎，反正要念书嘛，对不 Entonces, 对？ bueno, como tengo que estudiar, pues estudio. 或是有时候礼拜六晚上太晚睡了，早上起不来，就不想去。 O me acostaba tarde los sábados y no me levantaba por los domingos, decía, da igual. 但是积极的神的主权要求我， Pero la soberanía de Dios me anima, me invita a 要 tomar 求 esa 我说，我们 iniciativa. 做基督徒的，我们要经常与其他的弟兄姐妹聚集的，这 Nos 是很重 anima 要的。 a que como cristianos tenemos que estar reunidos de manera regular con otros 非但 cristianos. 是跟弟兄姐妹聚集，更重要的是，我们要经常的敬拜神。 Y no solo reunirnos, sino adorar juntos a Dios. 我不能够躺在床上敬拜神， No puedo tumbarme en la cama y adorar a Dios. 所以礼拜天有时候必须要去教会。 Por eso es importante 相 venir 同 los 的， domingos 在 a 我 la 们的生 iglesia. 命里面，我们常常有这种事情，我们必须要做一个选择。 Tenemos muchísimas cosas que hacer en nuestro día a día, pero siempre tenemos que tomar una decisión. 我是继续的开店做生意， Los 还是我把店 domingos 关了， abro mi tienda o la cierro y voy a la iglesia. 或者是在不同的情况之下，我们应该怎么样的按照神的旨意、神的主权 En 来 cualquier 做？ circunstancia, ¿qué decisión deberíamos de tomar? 所以给你们一个原则。 Entonces os voy a dar哦 ，OK， una 孤阿原则切后打， ¿Qué haría Jesús? 这是一个对 ，OK。那这个三个字母 Un principio. 就是你们要记得 ，OK， Acordaos. 就是跟你讲西 ¿Qué haría Jesús? Que haría Jesús？ 这个其实这个三个字呢，或者是英文的话是另外有4个字母，是几年以前是常常很流行的，大家都是有一个什么布塞拉挂在就是戴在这个手腕上面，就是这3个字母，意思也就是说你遇到很多这个情况的时候，你不知道应该怎么办的时候呢，你就问耶稣会怎么做。 Entonces, esta era una frase muy famosa hace unos años, incluso se hicieron pulseras y todo, pues para que todo el mundo en una circunstancia difícil preguntar, ¿qué haría 我们 Jesús? 做基督徒的，我们常常要做决定， Tenemos que tomar siempre 常常要做 decisiones como 很多时候 cristianos. 要做选择。 Muchas decisiones como cristianos, 我们真的不知道的时候呢，我们就问 y cuando no sabemos la respuesta, preguntar, 耶稣：“你会怎么做？ ¿qué haría Jesús? 你这样子做，我就跟你这样做。 Si lo haces así, yo lo también. ”不容易的， No es 真 fácil, 的不容易的。 de verdad que no es fácil. 那这个是第一方面，就是在这个积极方面，我们要怎么样的让 Entonces, 这 esta es 神 una 的主 manera 权来主管我们的生命。 Objetiva para que la soberanía de Dios controle nuestras 那 vidas. 第二个呢，就是在消极方面。 Y el segundo punto es de una manera más 什么是消 negativa. 极？ Gracias. 什么是消极方面让神的主权 ¿Qué 在我们的 significa 生 de 命里 manera negativa que su soberanía controle nuestras vidas? 那就让我这边有一个例子，就让我想到这个例子。就其实我在准备这个讲章的这个时候呢，在大概是几个月以前，我住在那里的时候，发生一件很悲惨的事情。 Entonces me acordé de un ejemplo, porque donde yo vivo, pues me recordé pues un suceso muy 那 triste. 什么很悲惨的事情呢？就是有一天下课的时候，就下午的时候，大概3点钟、4点钟下课的时候，一个妈妈接了她一个14岁的儿子，他们2个开车在高速公路上面走。 Recuerdo pues, el caso de una madre que recogió a su hijo de 14 años después del colegio, 3, 4 de la tarde, iban pues, por la carretera con 那 el 突然 coche. 有一个车子上了这高速公路，它是逆向而行， Entonces de repente pues, hubo un coche en sentido contrario 逆向而行就跟这个妈妈跟儿子这个车子就撞上， y os podéis imaginar pues, que hubo pues, un choque frontal. 这撞上以后呢，这妈妈儿子当场， Entonces la madre y el hijo fallecieron en el acto 剩下的是爸爸一个人。 y se quedó el papá solo. 有爸爸这个跟这个人家来这个什么采访，这爸爸， Y su papá en una entrevista 有爸爸说他们是在那个时候是10多年以前，他们也是从别的国家移民到美国去， bueno, ellos habían llegado pues, hace más de 10 años como inmigrantes a Estados Unidos 一个美国梦。马上 por el sueño americano 假如说你 y 是 se 爸爸的 rompió. 话，你的心里面是怎么样？ Si tú fueras el padre, ¿cómo te 这是 hubiese 我们是 sentido? 说这是不可言喻的一种悲伤。 Es una tristeza que es que no se puede expresar con palabras. 另外一个故事， Otra 在 historia, 同样一个时间，一 también 对兄弟， unos hermanos, dos 一 hermanos, 对兄弟，20岁、30岁出头，这对兄弟，一个是这个美国职业的这个
冰上曲棍球的这种职业的这个球员。Ok, uno de los hermanos de 20, 30 años era jugador de hockey 他跟他的弟弟那一天决定就在路上，骑脚踏车，骑这个自行车， y una vez pues decidió con su hermano pues montar en bicicleta 然后就被一个酒驾喝酒了开车的人撞死。 y también de repente pues un día un borracho pues los atropelló a ambos y Creo que 31 fallecieron con apenas 30 años ambos. 留下妻子跟3个孩子， Dejaron a una esposa y a 3 hijos 弟弟29岁， y el hermano tenía 29他留 años 下他的妻子怀的第一胎， y su esposa está embarazada de su primer hijo. 不可言喻的悲伤。 Tristeza que no se podía expresar con 事 palabras. 情像这种事情发生，常常发生， Pero 也 estos 许发生 casos 在我们中间。 pasan muy a menudo, demasiado a menudo, quizá entre nosotros también. 在那个时候，我们怎么跟神的关系是什么？我们怎么跟神说？ Entonces, ¿qué deberíamos decir a Dios en esos momentos? 我们晓得神是有主权的， Sabemos que Dios es 在这种事 soberano, 情上面，神还是有他的主 pero 权。 igualmente sabemos que en estos sucesos también 他 Dios 允 es 许 soberano. 这些事情发生， Dios permitió que eso ocurriera. 那我们应该怎么样反应？ Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar? 觉得这是消极的，神的主 Entonces, eso es negativo, una manera negativa de responder a la soberanía de Dios. 假如说我们在这种情况之下，我们要问：我还愿意相信这位神吗？ Si nos ocurriese a nosotros, nos preguntaríamos, ¿aún así decidiría seguir a Cristo y seguir confiando en Dios? 那我说，假如说我们真正的是来抓住神的主权，相信神的话，我们知道他有他的这个权利做他要做的事情的话呢，那我们的反应还是说我愿意相信，我愿意接受。 Y si de verdad confiamos en la soberanía de Dios y nos agarramos a su promesa, confío en que nuestra respuesta sea esa. Aún así, Señor, yo voy a decidir confiar en ti. 因为我们相信神是良善的神， Porque sabemos que Dios es un Dios bueno. 他允许这种悲哀的事情发生，他有他的目的。 A pesar de que permita que estos sucesos ocurran, Él tiene su propósito 所 en 以我们 ello. 要继续的相信他，继续的赞美他。 Tenemos que confiar en Él, seguir alabándole. 所以讲到神的主权的时候呢，我们就知道2方面。今天假如说你真的是我是基督徒，我要跟随耶稣基督，那在主动方面、积极方面，我们要做耶稣要我们做的事情。 Entonces, los puntos, si yo tomo esa iniciativa para someterme a la soberanía de Dios 在消极方面， y de manera negativa, 甚至于在这种悲哀的事情发生在我们身上，我觉得我是完全是无辜的，为什么发生在我身上？但是我还是要敬拜神。 incluso en los momentos más tristes y más oscuros de mi vida, aún así voy a seguir decidiendo confiar en Él. 因为我们相信这句话这是在耶利米哀歌。 Okay, porque confío en esta palabra que se encuentra en Lamentaciones. 他说：“主必不永远撇弃，他虽使人忧愁，还要照他丰盛的慈爱施怜悯。” Dice así, pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. 这是基督徒我们最需要的一个我们的这个信心，我们的态度。 Como cristianos, esta es la fe, la actitud que necesitamos. 好像就是哈巴谷书， Como en Habacuc. 中间可能有很多人愿意这个喜欢读哈巴谷，或者是记得这段经文第3章17节到18节。 ¿Os acordáis de Habacuc 3:17? Dice así. 他这边讲说，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。 Ok, aunque el higo no dé frutos, ni el viñedo dé sus frutos, ni el olivo dé sus frutos, la tierra tampoco dé resultados, aún así no haya ovejas dentro, pero yo me sigo gozando en el Señor y en su salvación. 所以，假如说今天在我们中间，的确是有人是在那边的确是发生很多很不幸的事情，在这里面挣扎。 Si hay personas entre nosotros que se encuentran pues, en una situación muy difícil, muy triste, que estén luchando, 但是我们的鼓励，我的鼓励就是我们继续的相信我们这位主耶稣， os animo a que sigáis confiando en Dios, 因为他不永远撇弃，他 porque 要照他丰盛的慈爱施怜悯。
Porque Él nunca abandona a nadie para siempre y seguirá dándonos de su compasión y su inagotable amor. 让我们就等待看到他的怜悯。 Esperemos en Él y sigamos esperando su compasión. 所以今天我们是讲到神的主权。 Entonces volvemos a la soberanía de Dios. 那讲到神的主权的时候，很多时候我们就讲说，很多时候就的确的，我们做基督徒的，我们有这个问题，对于这个神的主权，我们不能够完全接受。对不对？ Porque muchas veces como cristianos, como personas, tenemos ese problema a la hora de aceptar la soberanía de 就好 Dios en 像我 nuestras 们刚刚 vidas. 看到的这个比喻，耶稣做的比喻，这个一开始在清晨就开始工作的这个工人，他很难接受这个原主只给他1000银子。 Es como la parábola que acabamos de leer, ¿no? El trabajador que trabajó durante un día no pudo aceptar que el propietario pagase el mismo sueldo a las personas que trabajaron solo una hora. 他觉得原主不公平， Pensó que el propietario era injusto. 就好像我们很多基督徒，我们觉得神不公平。 Muchas veces pensamos como cristianos que Dios es injusto con 很多人 nosotros. 我们觉得说，哎呀，神啊，我愿意做，我为你付出的那么多，但是你好像没有特别的恩待我。 Pensamos, Dios, o sea, yo con todo lo que he hecho por ti, ¿tú por qué me tratas de esa 我礼 manera? 拜天已经把这个店给这个打烊了，休息了，我来教会，但是好像我的生意就做不起来。 Mi negocio, yo lo cierro los domingos para venir a la iglesia y aún así mi negocio va mal. 或者是不论是什么样的事情，我愿意这样子付出，但是好像神没有这个按照我付出的来报答我。 Lo que sea, o sea, cualquier sacrificio veo que no es recompensado de la manera que yo quiero. 这个是我觉得很多基督徒，我们的确我们面临的这个。 Y de verdad yo reconozco que muchos cristianos pues, con este desafío. 但是假如说你看这故事之后，你会发现这个原主有没有不公平？ Pero si vemos esta historia, de verdad, ¿el propietario fue injusto? 他没有不公平， No, 他是绝对公平。 él fue justo con 他说 todos. 他要给你1000银子，1000银子是那一天就是正常的一天的工资， Porque os dijo que te iba a pagar por el día, la jornada que correspondiese por ese día 他 de 没有亏 jornada. 待你。 No te ha maltratado. 因为想到我自己， Entonces yo mismo estoy pensando 当 en 年我 mí. 们要来西班牙的时候， Cuando tuvimos que decidir 我们 venir a 的生 España, 活很舒服的， mi vida allí en Estados Unidos era muy cómoda. 真的很舒服。 De 然 verdad 后要来的时候呢，我们就决定说我们要把我们那个时候的一个房子卖掉，把 Entonces 车子那些车子是带过来，带过来但是车子给我们很多麻烦，这我觉得这是神给我的这个考验啊。但是呢，就是好像要放弃很多事情。 Decidimos de verdad vender nuestra bonita casa, enorme casa, nos trajimos el coche que nos dio muchísimos problemas. 但是呢，我们来，然后回去，发现神没有亏待我们。 Pero de verdad, después de tantos años aquí en España y volver de nuevo a Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de que Dios jamás nos ha decepcionado. 好像我们放弃很多， Parece que hemos sacrificado mucho 就 por 好 Él. 像这个路加福音第18章，耶稣这样说：“他说我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得100倍，在来世不得永生的。” Es como en Lucas 18 que dice así claramente, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo 我 que 自 vendrá. 己可以用我自己的生命来证实这段经文，神没有亏待我。 Y puedo de verdad aseguraros que esto es real en mi vida. 不见得我有很漂亮的房子， A lo mejor mi casa ahora no es muy bonita, 但是我发现呢，我有很好的家。 pero tengo una familia preciosa. 第一，我在那边放弃了我的弟兄、我的父母、我的儿女、我的朋友，来到这里。 De verdad que dejé a mis hermanos, a mis amigos, a mis padres para venir aquí. 但是我认识你们， Pero os he conocido a todos 你 vosotros. 们现在的确在我退休的时候，发现你们是我的家。 Pero en mi jubilación. 我很爱牧师，大家都很爱牧师，pero vosotros hoy sois mi familia。真的，我觉得谁我最能够信任的，就是你们。 ¿En quién puedo confiar más en vosotros? 然后除了你们以外呢，我还有2个女儿。 Aparte de vosotros tengo 2 hijas. 来的时候，一个4岁，一个4岁半，一个 Una 2 tenía 岁。 4 años, otra tenía solo 2 años. 但现在回去，他们都大了， Pero ahora pues han hecho mayores. 那他们跟我们很亲， Pero con nosotras se llevan muy bien con 真 nosotras. 的是跟我们很亲。 Y de verdad es una relación muy buena con ellas.
那我知道，假如说我今天我们没有来这里，我们留在我们住的那个地方的话呢，那边什么都有，但是呢，我看见了很多孩子们长大跟父母的关系很疏远。 Pero yo os puedo asegurar que si yo ese año, o sea, no hubiese decidido venir a España, hubiese seguido mi vida ahí en Estados Unidos cómodamente, mis hijas quizá no estarían hoy con nosotros tan bien. O sea, veo muchas familias rotas, muchos hijos que no tienen buena relación con los padres. 绝对不亏待我们，绝对。 Dios no nos va a fallar nunca. 你以为你为神牺牲了很多，但是神要给你的是远远超过你。 Tú piensas que has sacrificado mucho por Dios, pero lo que te quiere dar Dios es mucho más de lo que te puedas imaginar. 所以神的主权，在神的主权里面，它不是一个严厉的这种神，要我们这个什么什么事情都不敢说的，就是按照他的话去做的。 Porque Dios no es un Dios duro al que no podamos ir a decirle, pues abrirle nuestro corazón. 所以当你看到这其他的这些工人，他们一个只做的1个小时的，但是所得到的这个工资是什么？1000银子， Porque 1天的工资。 veis, o sea, el trabajador que trabajó solo 1 hora consiguió el sueldo de un día entero. 这就表示说，这个是神是用他的主权来将恩典，用恩典来祝福你。 ¿Qué quiere decir? Que Dios con su gracia nos bendice. 就是让我想到这边有一张照片， Hay una foto que os quiero mostrar. 这个照片也要显给你们看到这个照片是什么吗？ ¿Qué veis? 看得出来吗？是两2只象，对不对？ Son 2 elefantes, ¿no? 啊，这2只象是哪里的？这个是在泰国的。 Esto es una foto de Tailandia, 那泰国是今年夏天的时候，我们 en 去泰 verano, 国， que fuimos este año a Tailandia en verano. 泰国去我们去服侍去做一些事情， Ahí fuimos a servir. 但是我2个女儿呢就跟着我们一起去，她们去玩， Entonces mis hijas fueron con nosotros, pero fueron pues a hacer turismo. 那她们就去玩的时候，但是正好在6月的时候呢，我不晓得这边的父亲节是3月19号，是吧 ？OK， 这我们在美国的这个父亲节是6月第3个礼拜吧，第2个礼拜，第3个礼拜。 Bueno, en Estados Unidos el Día del Padre es en junio, no sé qué día, pero en 哎 España 就 es el 19 de 我 marzo. 们在服侍的时候呢，就过了父亲节， Entonces cuando estábamos sirviendo, pues justo 那 pasamos, 我根本就 celebramos 不 el Día 记 del 得 Padre. 对不对？但是我的小女儿就记得是父亲节， Yo no me acordé, pero mi hija pequeña se acordó de que era el Día del Padre. 就她在玩的时候呢，想到爸爸， Entonces estaba jugando, pero se acordó de papá. 买了一张卡， Oh, y me compró una tarjeta y es esta tarjeta. 然后我们回去的时候， Y cuando volvimos 爸 a 爸把 casa, 卡给我 me dio la tarjeta.，Happy Father's Day， Feliz Día del Padre. 我心里面很受用，很受用。 Está muy contento. 这个是恩典， Esto es gracia. 恩典是什么？恩典是我 ¿Qué 们 es 根本 gracia? 没有期待的、意想不到的时候，神赐给我们， Que cuando tú menos te lo esperas, Dios te lo da. 神照样的会用恩典来恩待我们每一个人。 De igual manera, Dios nos va a tratar a todos y cada uno de nosotros con 这是他 gracia. 的主权， Esta es la 所以他的 soberanía de 主权 Dios. 不是严厉的，他的主权是带着恩典、 Su soberanía no es dura, 温柔， está llena de gracia, de compasión, de amor, 让我们能够得到的。 para que nosotros lo tengamos. 所以今天这个信息很长哦，还好。还好啊，你们还还好哈醒的吗 ？OK， 我们常我以前信息讲的久一点，我们就跟这个Richard， 你就把这个门锁起来，就不要让他们出去啊。 Cuando pasemos la hora, cierra la puerta con llave para que no se vaya. Eso. 所以这个是神的恩典。因为讲到神的恩典的时候呢，我记得我在今年年初的时候呢，我有机会教一门课。教这个课的时候呢，我发现就是说，在我们现在的基督教的这个信仰里面，变成2个很大的极端。 Ajá. Entonces, bueno, tuve la ocasión de poder enseñar una serie de clases a principios de año y me di cuenta que dentro del cristianismo tenemos 2 extremos muy distorsionados, 那第一个极端呢，就是我们刚刚讲，就好像一个钟 que es como un reloj Zumba. que vemos aquí. 摆到一个极端，就是我刚刚讲的，就是说很多基督徒有这种扭曲的想法，说我信耶稣的目的是神要来满足我。 Uno de los extremos es que distorsionado es que Dios me tiene que satisfacer todas mis necesidades. 所以神在他的信仰里面，这神是没有主权的，主权是在他的 Es 身上。 como Dios no es soberano en mí, sino yo soy el soberano, yo soy Dios. 然 En 后 mi 在 vida. 过去大概10年、20年的时候，这
这个钟摆呢就往另外一个方向， Pero hace 10, 20 años quizás este reloj pues iba por el otro lado, por el otro 就是摆 extremo. 到一个地步，就是说现在有，你可以讲说另一种基督徒的这种想法，就是说神的主权是绝对的， Entonces, que piensan, ¿no? Totalmente pues al otro extremo, ¿no? Que Dios, la soberanía de Dios es absoluta. 甚至于他们强调这个神的主权到一个地步，就是说神他愿意做什么他就做什么，我们一点这个跟他这个怎么样讲，跟他 negotiate， 跟他 O sea, 这个商量的这个余地都没有。 su soberanía es tan absoluta que es que no hay manera de negociar con Dios lo que Él ya ha decidido hacer. 也就是说，这个神的绝对主权，人是绝对顺服的。 O sea, es como que lo que dice Dios, ya está. 神 Nosotros 的 no 主 podemos 权 hacer 是 nada por 一个 cambiarlo. 严厉的，所以这个也是一个 Es un Dios duro. 也是一个扭曲。 Entonces también es una distorsión. 第一个扭曲是神没有主权，第二个扭曲，神的主权是严厉的。 Un extremo es que Dios no tiene soberanía y el otro extremo es que su soberanía es absoluta. 这两个这种极端的这种现象，让这个基督徒在这种极端的现象里面变成怎么样子？ Entonces imaginaros si hay cristianos que viven en estos dos extremos, ¿cómo son los cristianos 基本 entonces? 上面就是跟神越来越远。 Entonces nos alejaríamos mucho de Dios. 假如说神没有主权的话呢，一切都是为我，那我为什么要跟神亲近？ Porque si Dios no fuera soberano en mi vida, entonces ¿qué necesidad tengo de acercarme a Él? 所以你看到很多基督徒， Por lo que muchos 平 cristianos 常他们就忙他们自己的事情， hacen a diario pues todo lo que 只 tienen que 有 hacer, 事情发生，他们不知道怎么办的时候，他们才去找神。 pero cuando ocurre algo inesperado en sus vidas, cuando buscan a 这 Dios. 是一种扭曲。 Entonces esto es una 另外一种 distorsión 扭曲， Otro- 他们 otro 外表是很虔诚， que aparentemente son 来到 muy 神的面前， siervos fieles de Dios, que aman al 神说什 Señor, 么他们都去做， que lo que diga Dios lo voy a hacer, 心中有很多恐惧，对于神有这种 pero 恐惧， tengo muchísimo temor a Dios. 好像是很虔诚，其实内心是很怕神。 Pero la verdad 所以 que 也是 parece muy 跟神 piadoso, 离得 pero no, 远远的， que también está muy lejos de Dios realmente. 都是跟神离得远远的。 O sea, ambos casos son que están muy 这个是 lejos de 两种 Dios. 神主权的扭曲的， Son dos 所发 extremos 生的 distorsionados 这个 sobre la 情况 soberanía de Dios. 那今天，假如说我们说神的主权，神的主权是在我们身上到底是什么？最重 Entonces, 要的 ¿qué significa la soberanía de Dios en mi vida 在 entonces? 雅各书第4章第8节，我们 Vamos a verlo en Santiago 说 4:8. 你要亲近神，神就必亲近你。这是神最终他的心意。 La voluntad de Dios para nosotros es acérquense a Dios y 我们 Dios 要 se 跟 acercará a 神亲近 ustedes.，跟神有一个很亲密的关系， Él quiere una relación íntima con nosotros. 不是说我们一天到晚在外面跑，有事情的时候才去找神， No que estemos fuera, olvidámonos de Él, pero cuando nos ocurre algo, venimos a buscarle. 或者是外表很虔诚，但是心里面离神很远。 O que aparentemente parezcamos muy piadosos, pero estamos muy lejos de Dios 所以 realmente. 今天我们讲到神的主权的时候，我们必须要知道我们要怎么样的在神的主权里面，我们跟神亲近。 Entonces, de verdad, tenemos que saber cómo acercarnos a Dios dentro de su soberanía. 那要跟神亲近的话呢，3件事情。 Hay 3 puntos importantes de 讲完 sobre 这 cómo 3件事 hacerlo. 情，我这个信息就结束了。 Entonces ya, estos 3 puntos y termino, 但是3件事情很重要，我们必须要做的。 que son muy importantes y hay que hacerlo. 跳不太快了， Oh, sorry. 没关系。那第一件事情是什么？第一件事情就是我们要做敬拜赞美的神的人。可以 Que seamos personas que adoren y alaben a Dios. 做敬拜赞美神的人，这是我们第一我们要做的。 Primer punto, 所 seamos 以希 personas 望 que 今天 adoren 我 y 们 alaben 了 a 解这个 Dios. 神的主权的重要。 Esto es lo importante de la soberanía de 所以 Dios. 因为我们知道这个神的主权的重要，让我们第一我们做敬拜神的人。 Si reconocemos que la soberanía de Dios es importante en nuestras vidas, tenemos que adorar a Dios, alabarle. 这敬拜神的意思就是用赞美来宣告， Para alabarle, proclamar en la 宣 alabanza. 告神的荣耀。 Proclamar su gloria. 但是宣告不是就是一两句话，就是嘴巴讲。因为 Pero 我 no 们 es 不会 solo 讲 pues con las 赞美神 palabras, 感谢神 gloria a Dios, gracias a Dios. 不是只是讲一两句。 No solo es así. 我要你们讲7句。 Por lo menos 7. 这个国内来怎么7是什么？这个是8是吧？我这是7， 7. 这是7。要你们讲7句。 7 frases 那我 de 们台湾 alabanza a 来的话， Dios. 我用这个8句 Lo de Taiwán, en 8. 讲7句， 7, 8. 学习讲。每天清晨起来，你讲7句
赞美神的话， Por las mañanas, cuando te levantes, di 7 frases alabando al Señor. 学习赞美神， Aprendamos a alabar al 敬拜 Señor, 神。 a adorar al Señor. 因为敬拜，第一是我们是讲给上帝听的，对 Porque 不对？ cuando 我们是宣告给 adoramos, 上帝 alabamos, estamos hablando con Dios. Dios, eres tan grande, tú nos 你 amas. 是创造这世界 Tú 的 eres creador de todo el cielo 今天 y el 这个太阳那 universo. 么美丽， Gracias por el 赞美 sol. 神，这是跟神讲的。 Estamos hablando con Él. 那这个敬拜也是跟人讲的， Pero también a las personas. 跟人讲是讲什么？ ¿Qué 你 decimos? 看神多美丽， Mira, Dios, 你 qué 看神 bello 多伟 es. 大， Qué grande es. 所以一起来赞美神。 Entonces vamos a adorar y alabar al Señor 然后最 juntos. 后宣告赞美， Y 跟 cuando 你自己讲 proclamamos, es también para 跟 nosotros. 你自己讲，神你是神，我只是人， Dios, tú 我只 eres 是 Dios. 属于你的。 Yo soy una persona y te pertenezco. 假如说我们真的能够学习做赞美、敬拜、赞美神的人的时 Porque 候， cuando seamos personas que 我 adoran 们 y 跟神 alaban 的 a 关 Dios, 系就变成正常。 nuestra 我们知道 relación 神 será 是 diaria, más 伟大的 cercana. 我们是顺服的。 Porque Dios es grande y nosotros 所以这 somos 是 los 第一 que 件事情我们要 obedecemos. 做的。 Este es el primer punto que 那第二 tenemos que 件事 hacer. 情呢？ Y el segundo, 第二件事情是聆听神的人。 seamos oidores, oyentes de Dios. 那聆听，当然我们就说聆听就是读经嘛，对不对？读 Ah, 经 ¿cómo? 祷 A 告 través de la Biblia. Tenemos que leer la Biblia y orar. 我想我们大概大部分人我们都读经祷告， Espero que todos aquí leamos la Biblia y oremos. 但是我们很多时候我们读经的时候，我们只是例行公事的，早上30分钟读完了。 Pero muchas veces hacemos como los deberes, 3-4 minutos y ya está. 但是我要读经的时候，我觉得我们要一边读的时候，一边要跟神说：“我要听你的话，我要听你的声音。 Pero cuando leamos, oremos, tenemos que pedir al Señor que nos hable directamente porque queremos escuchar su voz. ”记不记得这个小撒母耳？ ¿Os acordáis del 小 pequeño 撒母耳这 Samuel? 故事吗？ ¿Sabéis la historia de 小 Samuel? 小的5岁6岁， Cuando tenía 5 o 孩 6 子 años, 对不对？神要呼召他的时候，神就跟他晚上的时候跟他讲说：“撒母耳，撒母耳。”他一开始他不晓得是谁在跟他讲话， cuando Dios le llamó cuando era pequeño, pues Dios le llamó pues con una voz muy baja. 他3次去问他的老师， Hasta 3 veces fue a preguntar a su Maestro, maestro, sí, sí, sí. maestro, ¿me has llamado tú? 那老师第3次是知道 Entonces a la tercera vez dijo, ya sé, 神在呼召他， Dios te está llamando a ti. 他就跟撒母耳怎么讲？ Entonces, ¿qué le dijo a Samuel? 下次你再听到的时候，你跟神说：“我在这里，我在听。” Ujú. La próxima vez que te llame, el Señor tú contesta, heme aquí, ¿qué puedo hacer por ti? 我们读经的时候，我们也是来到神的面前说：“神，我在这里，我在听。 Cuando leamos la Biblia también digamos lo mismo, Señor, estoy aquí, háblame. 因为神大部分时间跟我们说话，的确是用微小的声音， Porque muchas de Dios cuando nos habla con una voz muy pequeñita, muy suave. 不是神不跟我们说话， No 而 es 是 que 神 Dios 跟 no 我们 nos 说 hable, 话，我们听不到，我们太 sino que 忙了 muchas veces Dios nos habla pero no le escuchamos, pues estamos demasiado ocupados. 所以我们读经的态度不是草草的了事，不是草草了事哦，就是 Entonces, 说 de verdad, cuando leamos la Biblia no lo hagamos rápido y corriendo, 因为你每一次读经的时候，神一定会跟你说话。 porque Dios siempre nos va a hablar a través de su 所以这 palabra. 个也是再一次的讲，我们这个下个周六我们开始这个门徒培训， Entonces, hablando del 其 discipulado 中 de que 我 empiece 们 el 要训练的 sábado, 就是训练怎么样聆听神的声音。 vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. 所以真正的读经呢，是听到上帝或听到神要跟你说的话， Y leer la Biblia es escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decirte en 是 tu vida? 你愿意把你的心打开， Y es abrir tu corazón 让神跟你说话。 y que Dios te hable directamente. 当你把你的心打开的时候 Y，cuando abres tu corazón, 很自然的，你跟着神的关系就会很密切， de manera muy natural tu relación con Dios será más íntima. 对不对？ ¿Sí o no? 做父母亲的，是不是？ Como padres. 你多 ¿Sí o no? 多么希望你的孩子跟你说话的时候，他们是把心打开的。 De verdad, esperamos que nuestros hijos también nos 他 escuchen 们把 con ese 心打开的 corazón, 时候，你可以，你真的好像说你跟他很亲密。 porque sabemos que estamos muy cerca de ellos. 那假如说你的孩子讲话的时候不是开他的心的话，那 Pero si nuestros hijos tienen el corazón cerrado cuando hablamos con ellos, pues mal, 糟糕啦 mal. 呀！所以说，这个我们跟神也是听他的话的时候，我们要把我们的心打开。 Y con Dios pasa lo mismo, tenemos que abrir nuestros corazones. 然后第三个， El 最后 tercer punto y el último punto, 就是做爱人的人。 seamos personas que aman a los demás.
因为这个罗马书，这个保罗讲过这句话，他说：“凡事都不可缺欠人，亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，是吧？亏欠，因为爱人就完全了律法。”所以这个是一个，你可以讲说，这个是神的心意，要我们去爱人。 Básicamente Pablo nos enseñó en Romanos a esto. Podemos faltar a todo el mundo con lo que sea, pero no faltéis en amor. 你晓得爱这个，我们去爱人，不是说今天我们说你要去爱人，是我们目的是只是顺服神的旨意而已。 Porque no vamos a amar a las personas hoy para solo cumplir con la 你晓 voluntad 得 de 今天 Dios. 神在做什么吗？ Porque Dios, ¿qué está haciendo ahora 神今 mismo? 天在外面做什么？ Dios, ¿qué está 神 haciendo 在我 ahora? 们中间做什么？ Dios, ¿qué está haciendo entre nosotros? 他在爱我们每一个人， Nos está amando 不断的 constantemente. 在用他的爱来接触每一个人。 Constantemente nos está amando. 所以爱人是神的工作。 Por lo que el amar a las personas es el trabajo de Dios. 那当我们去爱人的时候，我们不是只是顺服他， Entonces, cuando amemos a las personas, no solo por obediencia a 我 Él, 们是在跟神做同工， si estamos cooperando, trabajando con Dios, 我们在一起工作。 estamos trabajando juntos. 那当你跟人一起工作的时候，很自然的，你的关系就越来越近。 Porque cuando trabajas con las personas, la relación será mucho más íntima, 人 más 家常常 cercana. 讲说，这个女性跟男性的不同是哪里？就是说，这个关系的方面怎么不同？ Muchas veces dicen que por qué los hombres y las mujeres son diferentes en el tema de las 姐 relaciones. 妹们，女孩子女性， Las 我 mujeres, 们建立关系是什么？ ¿cómo 他 nos 们你们建立 relacionamos? 关系 ¿Cómo nos relacionamos Ni me entiende, entre las mujeres? 是面对面， Ajá, de frente. 就是我们谈，就是什么讲话。 Ajá, cuando hablamos, 心 hablamos del corazón. 姐妹跟姐妹在一起建立关系是谈，就是说谈天或者是说话。 Podemos hablar, ¿no? Entre las mujeres hablamos para 但 conocernos 是 más. 弟兄跟弟兄怎么建立关系？ Pero los hombres, ¿cómo se relacionan? 你假如说你要跟一个弟兄建立关系，面对面的话，弟兄会很紧张的， Cuando 紧 le 张的 miras, 不得了，他不知道怎么办， cuando le miras de frente se pondrá muy nervioso. 对不对？弟兄建立关系是什么？是肩并肩， Okay. Los hermanos pues se juntan hombro con hombro para trabajar juntos. 一起做事。 Ujú. Y bueno, hacer cosas Sí. juntos. 所以说弟兄跟弟兄，所以昨天大扫除， Ah, 前天。前天 昨天前天大扫除， 对，对不对？ el viernes cuando se 我是 juntaron 听 varios 到这个 hermanos, 这个吴正、东明还有杨旭，你们都来了，你们关系 tres 好一点 hermanos,。vuestra relación es mejor. 弟兄们肩并肩一起做事，在做事中间，这个关系就亲密。 Los hombres cuando trabajan juntos su relación es más íntima. 我不是说这个神是男的，或者是特别一点。 No estoy diciendo que Dios sea un hombre o sea una mujer, 但是呢，我们跟神同工的时候，一起的去爱人的时候， pero cuando trabajamos con Dios y amamos a los 很 demás, 自然的，我们跟神的关系就会越来 de 越 manera 亲密。 natural, nuestra relación con Dios será mucho más íntima. 对，那假如说要爱人的话，我们这是怎么知道我们是爱人呢？ Pero ¿cómo podemos saber que estamos amando a las personas? 当你看到你跟人的关系，或者是在我们中间有这种和睦的关系的时候， Cuando vemos 就 que 表 nuestra 示 relación 是在爱人。 son armoniosas, entonces te darás cuenta de que estamos amando. 所以我们要真心的去爱人。 Tenemos que amar a las personas de manera sincera. 所以今天真的这个信息到此为止， Entonces hemos terminado ya la prédica de hoy. 我们做个结论。哎， Vamos a orar. 神的主权是我们信仰的中心。 Entonces, la soberanía de Dios es nuestra base. 我们信耶稣不是因为耶稣要来满足我们的需要， Jesús no vino a satisfacer mis deseos. 耶稣要来满足我们的需要，让我们能够顺服他， Porque Jesús satisface nuestros deseos para que podamos obedecerle 我们跟随他， y seguirle 他的主权来引导我们， y que su soberanía nos guíe. 不要变成一个极端，或者是另外一个极 No 端。 te ves a un extremo o al otro extremo. 那因为我们知道神的主权不是只是严厉的主权，他的主权里面有充满着丰盛的恩典。 Porque su soberanía no es dura, sino que está llena de gracia, de compasión y de amor. 让我们也一起的能够经历到神的
神的这种恩典， experimentemos juntos la gracia de Dios. 所以我们就不会惧怕，反而愿意跟他亲近。 Por lo que no tengamos miedo de Él, sino acerquémonos más a 那 Él. 跟我们亲近怎么样？ Pero cuanto más nos acerquemos a Él, 我们学习敬拜神， aprendamos a 不 adorarle. 需要在礼拜天来到这里， Los domingos hay que venir a la 每一 iglesia. 天早上清早。 Escuchemos a Dios. 7句，记得 7 frases, acordaros. 7句，然后下礼拜希望回来听到。 Espero escucharos la semana que viene 7 frases. 然后第二个， La segunda, 第二个是什么？我刚刚讲的。聆听神的哦话，聆听神的话。 Que escuchemos, 听神的 seamos 话。 oidores de la voz de Dios. 当我们把圣经打开的时候， Cuando abramos la Biblia, 你首先跟神说：“神，你要跟我说什么 que digamos, Dios, ¿qué quieres Verdad, hablarnos? ¿Qué quieres decirnos? Estoy escuchando.？” 然后第三， Y la tercera, 我们一起去爱人。 amemos a los demás juntos. 我们做个祷告。 Oramos. 亲爱的阿爸天父，我们感谢你，因为你是用你的爱来呼召我们，你是用你的爱来吸引我们，要我们跟随你。所以主，我们今天来到你的面前的时候，我们说我们不怕，我们愿意跟你跟到底。主要我们知道，很多时候事情发生在我们身上，我们的确是不了解为什么，但是我们知道你是充满了恩典，你是满有丰盛慈爱的神，那我们愿意跟随你，愿意跟随你，帮助我们。我们祷告，奉主耶稣的名，阿门。